Entonces, bueno, las consideraciones del día de hoy. Nuestro apartado, como siempre, en Questions and Answers, vamos a hacer nuestros comentarios y nuestras preguntas del día de la sesión. Vamos a tener un espacio para compartir con el doctor José Eduardo. Vamos a tener aquí también un certificado de asistencia que enviaremos a sus correos electrónicos con el cual hicieron el registro el día de hoy. Estamos grabando la sesión y por eso hay la interrupción con el doble audio. Entonces esto estará en nuestro canal de YouTube para que ustedes lo puedan ver en cualquier momento. ¿Listo? Me presento nuevamente, soy Karen Angulo, consultora de clientes para la región de Colombia, Ecuador y Venezuela. En mi ponente del día de hoy, el ponente del día de hoy en el Sevier Live es alguien muy especial aquí en Colombia para nosotros. José Eduardo Gómez, él es economista de la Universidad Nacional de Colombia, tiene un máster y un doctorado en economía por Cornell University. Actualmente es profesor asociado de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana. Es el director del Grupo de Investigación en Negocios, Economía y Finanzas de la Universidad de La Sabana, un grupo que está en la categoría A1 del Ministerio de Ciencias aquí en Colombia. Y anteriormente se desempeñó como director del Departamento de Operaciones y Desarrollo de Mercados, como investigador principal del Banco de la República, igualmente aquí en Colombia. Sus áreas de especialidad son la economía financiera y la econometría aplicada. Él está en el top 5 de los mejores economistas del mundo de acuerdo con el ranking de productividad de ideas REPEC. Ha publicado en revistas de alto impacto, incluyendo The Lancet, Journal of Real Estate Finance and Economics, The Journal of Housing Economics, Finance Research Letters, Emerging Markets Review, entre otras revistas de alto impacto. Entonces le doy el paso a nuestro ponente del día de hoy. José, bienvenido. Muchas gracias, Karen, y muchas gracias al Sevier por la amable invitación. Por favor, me confirman si me están escuchando bien. Voy Sí, perfecto. a compartir pantalla. También con ustedes me avisan, por favor, si la están viendo. Sí, perfecto. Perfecto. Voy a tratar de poner acá la pantalla completa. Perdón, acá listo. Presentación. Desde la opción abajito, abajo desde tu Zoom, ahí ves el de presentación. Perdón, en Perfecto. tu PowerPoint, al lado del Zoom, vas a ver como el de Sí, presentación. señora. Acá está. Ah, bueno, Perfecto. listo. Listo, muchísimas gracias. Bueno. Entonces, muchas gracias por esta invitación. Muy contento de estar con ustedes y de ver que hay una acogida a este seminario, pues, tan buena, tan público de varios lugares. Qué alegría me da estar con ustedes. Sería mejor hacerlo en vivo, sería más rico vernos a la cara y poder conversar, pero bueno, la ventaja de todos modos de esta tecnología es que nos permite en momentos en los que estamos aún todavía en temas de pandemia poder tener este tipo de oportunidades de charlar y de compartir entre todos. Les pido el favor que cuando quieran comentar algo, bien puedan adelante, levantan su micrófono y empiezan a hablar y yo con mucho gusto de escucharlos, de aprender de ustedes, de también poder contestar algo si les puedo contestar la pregunta que me hagan, etc. La presentación que voy a hacer hoy, a la que me invitó muy gentilmente Karen y el Sevier, es algunos consejos prácticos para publicar en un mundo académico competitivo, y hablo desde economía y afines, que es pues el área en la que yo trabajo, pero muchas de estas cosas son extensivas a otras áreas. Es cosas que he venido aprendiendo, como diríamos en Colombia, con las canas, es decir, con los años en el negocio, ir aprendiendo desde diferentes perspectivas, hablando con editores, conociendo un poco más cómo funcionan las revistas, cómo funcionan los grupos de investigación. Y es una charla que pienso yo que puede ser muy buena para todos y aprender todas de estas experiencias de publicar en diferentes lugares y especialmente en revistas, pues indexadas en buenas categorías en los índices tradicionales de Scopus y el de EASY. Para los que les interese, les doy mi cuenta de Twitter, José Gómez Go. Ahí, digamos, discutimos muchos temas también con las personas que tenemos en ese grupo, con las que estoy conectado. Discutimos mucho de estos temas y también de temas de economía más en general para quienes les interese. La presentación yo creo que va a estar disponible, Karen, después se las compartirá.
Entonces, el tema, digamos, o la pregunta inicial con la cual yo quisiera comenzar esta charla es investigación en finanzas y economía. ¿Por dónde empezar? Y bueno, hacer investigación de calidad es un trabajo duro. La preparación de un investigador no se ve toda, pero realmente es algo que lleva desde la universidad en la sangre una persona, pero que después se va madurando ya en estudios de posgrado, idealmente de doctorado, y con mucho trabajo de esfuerzo día a día. Cuando yo estaba estudiando mi doctorado, uno de los profesores que era profesor asistente en ese momento nos decía que aunque nosotros sufríamos mucho estudiando para pasar los qualifiers, para poder sacar un tema de tesis, que nosotros no nos imaginábamos lo dura que era la vida después del doctorado. Y nos hablaba del tenure track y decía que el tenure track en Estados Unidos era un trabajo de locos porque les exigían tener buenas publicaciones en revistas muy bien rankeadas y que eso era muy difícil, especialmente para una persona que apenas arrancaba en el mundo de la investigación. Y uno pues como que no le creía mucho, uno pensaba que el doctorado era más duro y cuando se acababa la vida iba a ser mejor, pero después uno se da cuenta que realmente esta carrera de investigación, como ustedes lo saben, es un trabajo muy duro y las exigencias en este mundo de la investigación son duras. Y pues realmente lo más traumático es que como todas las cosas importantes de la vida, yo soy papá de 3 hijos, entonces lo mismo, la gente a veces dice, bueno, ¿y cómo es ser papá? Entonces es algo que uno también aprende con la práctica, es algo maravilloso, pero para la cual claramente no existe plantilla. Entonces realmente no existe una forma única de enfrentar el tema. Uno aprende mucho de la experiencia de los mayores, como uno aprende la experiencia de sus papás, de sus profesores, uno aprende también en la investigación de investigadores que le llevan a uno ventaja en tiempo. Y básicamente uno diría, se aprende de ensayo y error, pero más que todo se aprende de los errores, de las cosas que uno no debe volver a hacer. Y yo por eso en alguna de esta charla, en algunos puntos voy a hablarle de cosas de las cuales puede ser que no me arrepienta en el sentido pues grande de la palabra, de que me genera un gran arrepentimiento, pero sí quisiera que si volviera a vivir la misma experiencia o si puedo ayudar a otras personas a que la vivan más tranquilo y mejor, darles algunos consejos de algunas cosas que he visto con el tiempo que tanto yo como otros investigadores hemos cometido error. El punto de partida es que la mayoría de las ideas fallan. ¿Esto qué implica? Que uno como investigador tiene que ser una máquina de producir ideas. Entonces, básicamente, si alguien joven me preguntara, ¿qué debo hacer para saber si tengo madera de ser investigador? Yo diría 2 cosas. Curiosidad intelectual, es decir, deseo de contestar preguntas todo el tiempo, de cuestionarse muchas cosas. Y segundo, paciencia. Son las 2 virtudes que se debe tener para poder ser un investigador. Debe uno seleccionar pues cuáles son las mejores ideas y no frustrarse cuando fracasa. Nicholas Kiefer, que fue uno de mis directores de la tesis doctoral, él decía alguna vez a varios estudiantes, nos decía si nosotros sabíamos cuál era el tiempo mejor para un investigador. Y decíamos, bueno, el tiempo de la noche, porque uno se dedica a estudiar y nadie molesta, está todo en silencio. Y le decían, no, mire, el mejor tiempo para un investigador es la charla con los compañeros bajo un café, porque ahí es donde se surgen las ideas. Y ahí es donde las ideas se dan la primera ronda, de ver si la idea tiene algún sentido y de ver si realmente la idea puede ser una idea brillante que fructifique en un buen trabajo de investigación. Entonces, hablar con muchísimas personas es clave. Hablar con colegas, profesores, estudiantes, gente de fuera de la profesión. Por ejemplo, en la universidad hay un señor, en la Universidad de La Sabana, don Chepe, es el señor que lleva acá casi los 42 años de la universidad siendo el embolador de zapatos de las personas en la universidad. Charlas con don Chepe pueden ser muy productivas, charlas con las señoras que trabajan en servicios generales, charlas con los administrativos, charlas con estudiantes, con otros profesores, dentro y fuera de la profesión. Por eso la universidad es un lugar ideal para hacer investigación y fue una de las cosas más importantes que yo evalué al salirme del Banco Central de Colombia y pasarme a una universidad. Es que en un banco central solo hay economistas, ingenieros, matemáticos, algunos financistas, pero se pierde toda la parte de ciencias sociales, se pierde toda la parte de ciencias naturales, salvo, digamos, de pronto matemáticas o estadística aplicada, pero que en la universidad uno adquiere la posibilidad de hablar con gente realmente de unos trasfondos y de unos niveles de preparación muy distintos que le ayudan a uno a pulir ideas de una manera muy, muy interesante. Entonces, hablar con mucha gente es clave, con los papás de uno, con los amigos de uno, con otros investigadores.
¿Qué tiene que tener una idea y un proyecto de investigación? ¿O cómo caracteriza una buena idea de investigación? Interesante, original, factible. Eso tiene que ser las tres cosas. Interesante, que llame la atención. Entonces yo puedo preguntar, por ejemplo, oiga, ¿qué determina el tiempo para que lleva a que las familias se divorcien, los esposos se divorcian? Una pregunta de investigación que nos interesa a todos, a todo el mundo, porque quisiéramos prevenirlo, quisiéramos saber qué lleva a que los matrimonios fracasen y quisiéramos saber cómo podría ser un matrimonio exitoso para dar tips, ¿cierto? Ideal esa pregunta. Difícil, puede ser, es original, bueno, puede que haya otra gente que la haya pensado pero no se ha implementado. Y ahí está la tercera parte. Puede ser interesante, puede que la original sea medianamente original, pero no se ha hecho, entonces si apareciera en la literatura un documento que trabajara eso podría ser muy bueno. Factible. En Colombia, por ejemplo, no sería factible hacer ese tipo de investigación. ¿Por qué? Porque no tenemos encuestas longitudinales que evalúen a las personas casadas y que después algunos se divorcian y otros no, y que los llene de preguntas sobre qué los llevó, por ejemplo, a tomar una decisión de divorciarse, y a otras personas poderlas caracterizar de por qué no lo hacen ni duran casados pues hasta el fin de la vida, ¿cierto? Entonces, para que esa pregunta de investigación en Colombia no se podría solucionar por más sexy, por más interesante que pueda parecer la idea de investigación. Entonces, la factibilidad de la idea es algo muy importante y es donde tropieza la mayor parte de la gente en las tesis doctorales y en tesis también más chiquitos. Yo dirijo esas tesis de pregrado, de maestría, acá en la universidad o en la Universidad de los Andes también dirijo muchas. Y los estudiantes salen con ideas maravillosas, buenísimas, y les digo, listo, a la siguiente reunión dentro de 8 días, cuéntame si tiene los datos. Si tiene los datos, arrancamos. De lo contrario, no podemos hacer nada. La mayor parte de la investigación que es atractiva es aplicada. Los documentos teóricos, las investigaciones teóricas son importantes, pero han ido perdiendo relevancia en casi todos los campos de investigación porque la visión cientificista de experimentar y poder sacar conclusiones a partir de relaciones causa-efecto está ganando muchísima vigencia en todas las ciencias naturales, sociales, ha permeado todos los campos del pensamiento. Entonces, ideas teóricas muy interesantes, muy difíciles de publicar. Lo más importante es trabajo aplicado. Para trabajo aplicado, la disponibilidad de datos es la clave. Entonces, buscar los datos. En el campo que yo trabajo de economía financiera, la gente que trabaja en bancos centrales, en superintendencias de bancos, su superintendencia financiera, como se llama en Colombia, tiene una ventaja muy grande por la disponibilidad de los datos. Ahorita, por ejemplo, con la pandemia, la gente que trabaja en clínicas o en Ministerio de Salud, Secretaría de Salud, tiene también muchísima ventaja en datos. Lastimosamente, muchas veces los datos son propietarios de la entidad que los produce y no los comparte con los investigadores libremente. Entonces, saber si su idea la puede testear utilizando datos es muy importante. Una forma, si uno tiene los datos directamente, de poder volver una idea factible en la que los datos existen pero no son públicos, es aliándose con la entidad que los produce. Uno va al Banco Central y dice, mire, yo quiero trabajar esta idea, ¿qué investigador está haciendo eso? Por ejemplo, en el Banco de la República, pues que lo conozco muy bien porque estuve 18 años. Sé, por ejemplo, que en la parte de la biblioteca, ellos del Centro de Investigación de la Gerencia la Gerencia Técnica del Banco de la República, Angélica Baos tiene excelente disponibilidad a establecer contactos con diferentes personas de afuera de la entidad, con los investigadores, y se pueden hacer proyectos muy interesantes. Y así sucede con muchas otras entidades. Pero la factibilidad es muy importante. Dentro de la economía, la investigación de economía y finanzas hay 3 categorías gruesas, básicas. Teoría, teoría aplicada y trabajo empírico. Teoría está casi desapareciendo. De hecho, incluso en la época que yo estudié mi doctorado, que fue del año 2003 al año 2007, el doctorado tenía un énfasis en teoría muy fuerte. De hecho, pues Cornell era una universidad que se caracterizaba mucho por ser una facultad fuerte en economía matemática. Entonces uno hacía casi que un doctorado en matemáticas con alguna intuición en economía que le servía al final. Hoy en día, la economía y las finanzas están girando radicalmente hacia la parte aplicada. Y es muy importante la relevancia práctica de la investigación. De hecho, un dato importante para los investigadores jóvenes es que en las universidades
los rectores, los decanos, las decanas están queriendo que la investigación tenga relevancia práctica. Y pues con toda la razón, porque uno tiene que resolver preguntas que sean importantes para alguien en el mundo, ojalá para muchas personas. Y por lo tanto, aunque la teoría puede ayudarnos, una teoría sin testear en el campo de nuestras ciencias se queda muy cruda frente a lo que se necesita, se queda muy atrás. Entonces, la teoría aplicada y el trabajo empírico son las dos áreas que hoy en día, de esas tres, están ganando mayor relevancia y es en las que mayoritariamente las revistas aceptan submissions, envíos de esas áreas. Les doy un ejemplo. Econométrica es una de las revistas más importantes de economía de 100 años hacia acá. Esa revista econométrica tiene un factor de impacto impresionante, ha publicado los premios Nobel en economía, se publican de los trabajos más relevantes que hay en esa revista. Hasta la década del 80, 90, incluso principios de los 2000, buena parte de la revista era dedicada a trabajo teórico, eran puros documentos teóricos, papers teóricos enviados por investigadores de todo el mundo. Hoy en día uno mira una revista, un ejemplar de econométrica o en línea, los ahead of print, los artículos que todavía no han sido adjudicados a un número, y casi todo es trabajo empírico, y trabajo empírico utilizando microeconometría o macroeconometría, pero trabajo empírico. ¿Cómo encontrar un tema, una idea? Bueno, conversar con mucha gente es importante, pero hay otra parte que es muy, muy importante, es ir a seminarios relevantes. Y hablo por Colombia, sé que hay personas también acá de México y de otros países, de Chile, de Argentina, de la región, y casi todos nuestros países adolecen del mismo problema. Es que en nuestros países, lastimosamente, los seminarios relevantes dentro de nuestro país son muy pocos. Se organiza de vez en cuando un seminario anual, pero realmente los seminarios importantes para nuestras áreas están afuera. Uno de sus universidades, cuando hacía el doctorado, uno tenía seminario todos los días, y no solo uno, habían 2, 3 seminarios de distintas áreas todos los días, donde iban personas de otras universidades a conversar con los estudiantes, con los profesores, a sacar nuevas ideas. De ahí salen muchos trabajos de colaboración y muchas ideas nuevas. En nuestros países hay poca oportunidad. ¿Qué hacer? Aprovechar la virtualidad. Antes era muy difícil porque antes uno decía, bueno, para que la universidad me financie para ir afuera, incluso el Banco de la República, pues que tiene muchísima plata, un banco central para financiar investigadores, tiene un límite generalmente de 2 o 3 idas a presentar documentos en el exterior. Realmente, hoy en día la virtualidad facilita mucho. Estuve la semana pasada en el seminario de IFABS, que es uno de los más importantes de economía financiera. Pude ver todo el seminario, pude presentar en 3 días de septiembre 13 al 15 y fue magnífico porque se junta uno con investigadores de todo el mundo a través de la virtualidad, que antes era más difícil por tener que atenderlo presencialmente y los costos podían impedir que uno atendiera. Hay que ir a muchos seminarios, a todos los seminarios que hayan, incluso de áreas en las que uno no trabaja, incluso de campos en los que uno no trabaja. En alguna época, por ejemplo, estuve con Jair Ojeda, que es un colega del Banco de la República, un amigo muy querido. Trabajábamos en el tema de burbujas de propiedad raíz, burbujas de vivienda. Y en alguna época hablábamos con un profesor de física de la Universidad Nacional que iba a trabajar con nosotros. Al final no se concretó, pero tuvimos unas charlas muy interesantes sobre cómo la burbuja se puede acercar desde un enfoque de la física. Entonces eran temas bien, bien interesantes, que uno puede tener ideas de gente en la que uno no espera originalmente tener una idea que le sirva para el campo de uno. Entonces ir a seminarios de todo es buenísimo, ser omnívoro en consumir seminarios, leer de todo, hablar con gente de todos los campos, de todas las ideas, ser muy abierto, tener la mente muy abierta y saber que incluso cosas que hemos pensado que ya se tiene la respuesta última, la respuesta nunca es última. Siempre vale la pena revisarla una y otra vez a la luz de nuevos avances y nuevos descubrimientos que van saliendo. Leer documentos de revistas claves, aunque sean los abstracts. Hoy en día el Sevier, por ejemplo, tiene algo fenomenal. También lo tienen otras editoriales grandes como Springer, Wiley, creo que un poco menos, pero que uno puede afiliarse en el Sevier es impresionante al sistema de alertas. Entonces, uno por su usuario de Elsevier como autor, uno dice, mire, me interesa que me lleguen alertas de estas revistas, y te llegan a medida que van saliendo artículos nuevos o el issue nuevo de una revista, y uno mira los abstracts, y leerse los abstracts de temas a veces que no tienen nada que ver con el de uno, pero uno va aprendiendo ideas nuevas, técnicas que se pueden implementar a trabajos que uno está haciendo, etc.
hay que saber entonces cuáles son las revistas claves del campo de uno. Y eso es muy importante y por eso los factores de impacto son muy importantes. Hablaremos de eso un poco más adelante. Pero también conocer, y es algo que se puede hacer mirando las páginas de internet de las universidades, uno puede colocar una búsqueda como criterios para otorgar tenure en una universidad de Estados Unidos, no sé, en la Universidad de Harvard, por ejemplo. Y a veces las universidades tienen públicamente un documentico que dice, mire, para otorgar el tenure en economía en Harvard, el autor debe publicar en estas revistas preferentemente. Y sale un listado de unas 40, 50 revistas, perdón, de unas 40 o 50 revistas donde los profesores que están de profesor asistente para pasar a profesor asociado, se sugiere que publiquen para tener más chance de dar ese gran salto. Y le sirve a uno mucho saber, porque así sabe uno que son las revistas que la gente top en las universidades top está consultando, donde están publicando y donde uno debe también aspirar a publicar, pero también pues conocer y leer los contenidos para saber qué están haciendo y tener ideas nuevas. Los surveys del área de interés son muy importantes porque dan una primera pintura, una primera capa de pintura sobre los temas. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar el tema de funciones de duración, de los modelos de duración, que se llaman en inglés Hazard Function Models, y Kiefer me introdujo a ellos porque él fue la persona que trajo esto a economía junto con Tony Lancaster, que era un profesor de la Universidad de Brown. Y yo lo primero que hice fue decirle, bueno, ¿y dónde leo esto? ¿Qué libro cojo? Y me dijo, no, le tocaría leerse muchos libros. No, léase este survey que yo saqué del tema en el Journal of Economic Literature de 1988 sobre el tema. Y uno lo lee y queda untado de casi todo lo que ha habido, por lo menos hasta ese año. Puede ser atrás, incluso uno después va mirando hacia adelante con las técnicas que uno va aprendiendo. Pero aprende uno bien el tema y de ahí en adelante en un lenguaje sencillo. Hay revistas como el Journal of Economic Surveys, el Journal of Economic Literature, el Journal of Economic Perspectives, que en nuestras áreas se encargan de sacar unas primeras visiones sencillas, escritas por expertos, acerca de los temas más relevantes que hay en economía. Leer periódicos, noticias. El Twitter se ha vuelto importantísimo. De hecho, hay un hashtag, un numeral, Econ Twitter, donde salen los tweets de economistas y uno se puede relacionar con otras personas, seguirlos, que los sigan a uno, interactuar. Interactuar en Twitter en temas, por ejemplo, de publicación. A algunas personas no les gusta porque piensan que Twitter es solo para colocar cosas banales. A mí, yo uso el Twitter con fin académico y lo que hago es discutir temas de política económica en Colombia. De hecho, digamos, por ejemplo, si Planeación Nacional saca algo que quieren hacer para erradicar la pobreza en Colombia, se debe hacer. Entonces, uno puede preguntar, uno dice, mire, esto no me suena tan lógico por tal cosa, ¿usted qué piensa de tal otra? Y siempre encuentro respuesta en las personas pues, que trabajan y son serias en esto. Entonces, Twitter se ha vuelto un medio de discusión de ideas muy importante que a veces se subestima, pero que a mí me parece, cuando se utiliza con buen fin, se sirve muchísimo para discutir ideas interesantes y hablar con muchas personas. Eso es clave. Bueno, una vez uno tiene una idea, ¿cómo empieza a desarrollarla? Y esa es una pregunta importantísima porque uno puede tener muy nobles intenciones, pero hasta que no empieza a trabajar en la idea de concretarla, pues todo se queda en la nube, ¿cierto? Todavía no es algo aterrizado y algo que pueda ser factible hacer. Entonces, es muy importante tener claro, y cuando uno presenta un documento, siempre eso es lo que uno primero trata de dejar claro en los primeros 5 minutos, cuál es el aporte que uno pretende hacer con su trabajo a la literatura. Encontrar el hueco en la literatura que uno está tratando de suplir. Un hueco puede ser grandísimo, ¿no? Por ejemplo, cuando salen las grandes ideas, por ejemplo, la de John Nash, en su famoso documento de tesis de doctorado que tiene solo como 7 páginas, él dice, mire, en economía se ha pensado todo el tiempo en una solución que no considera la interacción seriamente entre los agentes, que los ve muy pasivos. Yo quiero mirar cómo en un juego que no es cooperativo, ¿cierto? ¿Qué tipo de soluciones son factibles de las que en equilibrio aparece que fueran muy fáciles de obtener? Y fue una idea genial que revolucionó la economía y la matemática y abrió el campo de la teoría de juegos, que es un campo muy grande que crece todos los días. Esas ideas, pues digamos claramente, pues el hueco es todo, ¿no? Voy a mirar todo lo que se ha escrito en economía, ha ignorado esta interacción entre agentes que yo voy a modelar estratégicamente cuando los agentes no cooperan, o los agentes no tienen incentivos para cooperar, porque sí. Y Prun desarrolla todo el campo de la teoría de juegos no cooperativos.
La idea de uno puede ser más modesta, puede ser, mire, se ha creído que toda emisión de los bancos centrales es inflacionaria. Y hoy en día se discute mucho y la gente pone en Twitter, es que nos quieren volver no sé qué país, es que tal cosa, es que los bancos centrales cómo van a emitir para financiar el gasto público. Entonces uno puede decir, mire, la teoría económica ha planteado que toda inflación, toda emisión monetaria es inflacionaria. Yo quiero tener un modelo teórico sencillo, pero evaluarlo en tales momentos de que Colombia ha emitido más de lo que una regla de Taylor diría, para mirar si efectivamente eso disparó la inflación o no. O quiero estudiar el caso de Venezuela. ¿Qué es lo que hace que en Venezuela se dispare una hiperinflación? O quiero estudiar el caso de Perú en la década de finales del 90, mirar qué fue lo que hizo que se disparara la hiperinflación y tuviera que entrarse el dólar como una segunda moneda en Perú, básicamente dolarizarse la economía peruana o en Ecuador, qué sé yo, ¿cierto? Entonces tengo esa pregunta, pero encuentro el hueco. La literatura ha ignorado esto, yo quiero investigar esto para ver qué puedo aportar. El aporte puede ser incluso más modesto. Se ha mostrado que en el África empoderar a las mujeres dándoles un celular les ayuda a que mejore la educación de sus hijos porque utilizan el celular con internet para fines educativos. Quiero mirar si en Colombia, en el municipio de Guamal, se cumple eso mismo. Y entonces voy a hacer un experimento del municipio de Guamal en Colombia para ver si eso es válido o no es válido. Pero tener siempre muy claro el aporte de uno, el aporte que uno hace a la literatura es algo muy importante. Les voy a dar un ejemplo de un aporte que estamos haciendo ahora en la Universidad de La Sabana, dirigidos por nuestra decana, que se llama Caterine Pereira. A ella se le ocurre una idea muy buena. La Universidad de La Sabana tiene la clínica de La Sabana, que es la clínica más grande y la clínica, digamos, que se encargó del manejo del coronavirus en la región Sabana Centro, que es la región más productiva de Colombia, es una región que rodea Bogotá y son 11 municipios de la región que está alrededor de Bogotá, y donde están las grandes empresas que han salido de Bogotá, las universidades, etcétera. Y queríamos, la clínica La Sabana tomó todos los pacientes COVID de esta región, fue la clínica satélite. Entonces nosotros teníamos datos, podíamos obtener los datos de las historias clínicas y ella dijo, ¿por qué no armamos un grupo entre varios economistas, econometristas y también médicos de la clínica en el cual utilicemos algoritmos para leer, utilizando web scrubbing, leer las historias clínicas de los pacientes que ingresan por COVID. Miramos en esta región qué son los principales determinantes de pasar a ser entubado o entrar a cuidados intensivos o morir por COVID y le damos esto a la clínica y a las autoridades en la región para que tengan un modelo que les sirva para en el triaje determinar rápidamente a qué personas debe dárseles prioridad para ser hospitalizadas y a quienes no, cuando hay escasez de camas y escasez de recursos para atender la pandemia. Una idea genial, súper relevante, de un tema clave de necesidad en nuestra región. Y empezamos a trabajarlo. Entonces, las ideas no tienen por qué ser las grandes ideas que transforman el mundo, pero una idea de pronto muy aplicadita, muy bien trabajada, que haga un aporte a algo que hace falta en el mundo real o en la literatura y en el cual uno puede aportar. Bueno, para ello, ¿qué hay que hacer? Leer mucho, ¿sí? Leer mucho, o sea, es decir, en Colombia hay una librería que se llama Librería Lerner, que la sede principal está en el centro de Bogotá, muy cerquita del Banco de la República, ayuda mucho allá. Y cuando uno compraba un libro, le daban un separador de páginas que decía, leer es la clave. Y esa es la clave que uno siempre le da a los estudiantes. Yo dicto mi clase y los estudiantes me dicen, entretenida, aprendí. Yo les digo, muchachos, no se confíen. Leer es la clave. Vayan a los textos, lean, no me crean a mí. Vayan al texto y lean. Entonces, leer muchísimo. Hay que leer mucho. Conocer los documentos claves seminales. Entonces, eso es una labor como de arqueólogo. Uno coge los documentos nuevos y empieza a mirar esos documentos nuevos a quiénes citan. Uy, que en el 80, este cita un paper del 80, parece viejito, pero leámoslo, pum, da uno con el paper seminal de toda una literatura. Entonces hay que leer mucho y conocer los papers seminales de lo que uno hace, conocerlos bien, saber qué dicen, saber el modelo que utilizan, saber las extensiones posibles de esos modelos, saber qué ha hecho la gente con esos modelos, cómo los ha extendido, saber si cuando se han llevado a la práctica han dado unas implicaciones testeables que se han podido corroborar o no. Eso es muy importante.
Por otra parte, pues cómo encontrar los documentos claves es una buena pregunta. Cómo encontrar documentos relacionados con la idea que está desarrollando, cómo encontrar autores y documentos más relevantes. Y en esto, pues la tecnología actual nos ayuda mucho, y no por hacerle propaganda a los que me invitan, pero Elsevier sí tiene muchas herramientas muy interesantes para hacer esta revisión de bibliografía y encontrar los documentos claves. Un principio puede ser Google Scholar, para quitar, digamos, de entrada cualquier editorial al principio. Pero aunque Google Scholar tiene algo que es bueno, tiene muchísimos documentos, tiene incluso una persona escribe un documento en Word y lo sube a su página web y después resulta que eso termina en Google Scholar y se puede citar eso, etcétera. Pero contiene muchas cosas que son completamente inútiles. Entonces, para un experto que sepa de qué autores mirar, qué revistas mirar, qué documentos de pronto tener un poquito más de escepticismo porque pueden no ser muy relevantes, está perfecto. Pero para una persona que se aproxime de sus primeras veces a la investigación, irse por Google Scholar puede ser un error craso. Yo he encontrado muchas tesis, por ejemplo, las cuales soy jurado, que los autores llegan y pues muy inocentes y dicen, no, es que en el artículo tal, y van, demostraron que tal cosa. Yo les digo, artículo, ¿quién? ¿Quién hizo eso? Tal persona. No me suena mucho. ¿Dónde lo encontró? No, miren, tal revista. Y uno va a mirar ni siquiera revista, es una serie de documentos de trabajo que no ha tenido revisión de pares, que puede tener unas ideas que pronto a un autor se le ocurrió escribir una cantidad de cosas y que mostraba y que demostraba con errores, con problemas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Se puede perder mucho tiempo separando trabajos útiles de inútiles y se puede sufrir mucho porque se puede cometer errores como el que les cuento a los estudiantes de las tesis. Entonces, los documentos pues más relevantes realmente y lastimosamente para muchos, porque es donde uno tiene que soñar con publicar. Y ahorita hablamos un poco de ese tema de la relevancia de la publicación y por qué es importante publicar en estas revistas. Pues los mejores artículos suelen estar en revistas de alta calidad y las revistas de más alta calidad suelen estar en el Clarivate Web, en el Thomson Reuters, en el ICI de Thomson Reuters y en el Scopus de Elsevier, ¿cierto? Entonces son como los dos índices que cogen a las mejores revistas y realmente señalizan con sus factores de impacto, pues cuáles pesan más que otras por términos de citaciones, etcétera, y es un mejor lugar para uno comenzar su búsqueda. Entonces, acá está simplemente un ejemplo de si uno busca en Google Scholar, acá está una búsqueda viejita que yo tenía, una época en que estaba trabajando temas de Bitcoin, hace una búsqueda y le aparecen a uno un número, digamos, impresionante de documentos. Y le aparecen, por ejemplo, digamos, este dice on the return volatility relationship in the Bitcoin market around the price crash of 2013. Y van a mirar ustedes, y esto está publicado en línea, ¿cierto? En el SSRN, pero eso no está revisado por pares, eso no ha sido publicado en ninguna revista, eso puede contener material equivocado, puede contener cosas pues que no están bien. Como también hay artículos publicados en revistas top. Por ejemplo, acá hay un artículo publicado en Finance Research Letters, que es una revista del Elsevier justamente, que tiene un factor de impacto de 5 punto algo en EASY, y tiene un factor de impacto también en Scopus de 5 punto algo, una de las revistas más importantes que hay en finanzas, y pues ya realmente, digamos, esto probablemente sí es un trabajo muy serio. Entonces se mezclan un poco peras con manzanas y pues uno tiene que estar de buenas para irse ahí. Entonces en economía y finanzas hay dos índices claves, el Social Science Citation Index de Thomson Reuters y el Scopus de Elsevier. Scopus cubre un poco más de revistas, tiende a ser un poco menos selectivo, pero cubre solamente revistas de alta calidad. Ustedes recordarán que hace un tiempo venía una discusión sobre las revistas predadoras. De hecho, Elsevier hizo mucha charla sobre revistas predadoras y, digamos, advirtió de hecho sobre el riesgo de caer en ellas. Revistas que le llega a uno el correo todos los días, desafortunadamente, por más de que uno trata de que eso llegue a spam, a veces le llega al correo principal que lo invitamos a ser editor de no sé qué revista, que lo invitamos a publicar en tal revista, y que publican 8 días y que no sé qué. Y muchas personas con el afán de publicar, pues terminan cayendo en esas redes, mandan un artículo que nadie les va a revisar, que les cobran para publicarlo en línea una tarifa que puede ser muy alta y después pues no les va a servir de nada más que para desprestigiarlos por haber publicado en esas revistas predadoras.
Entonces, realmente sí es muy importante saber dónde arranca uno. Y a mí me parece que Scopus es un excelente punto de partida para encontrar los artículos más relevantes del tema de investigación que uno quiere hacer. La ventaja grandísima de Scopus sobre Thomson Reuters es la facilidad de buscar. ¿Para qué? Pero el Elsevier, Scopus, Ceibal han desarrollado, digamos, Ceibal es una herramienta, han desarrollado una cantidad de herramientas maravillosas en oportunidades que he tenido yo de compartir, por ejemplo, con Karen o con otras personas que trabajan en Elsevier y que me han comentado las herramientas. Ha sido una cosa de mucho aprendizaje y que realmente le sirven a uno muchísimo y pues son muy recomendadas para las bibliotecas de las instituciones universitarias y de las organizaciones grandes. De hecho, me acuerdo que Elsevier entra en contacto con el Banco de la República a través de Angélica Baos y llevan todas estas herramientas buenas al banco. Y hace poco también Elsevier entró en contacto con la Universidad de La Sabana y acá también nuestro director de bibliotecas, Luis Fernando, también ha implementado en La Sabana estas herramientas que son una maravilla y nos ayudan muchísimo a los investigadores, no solo a elegir los lugares donde los artículos que requerimos para nuestro trabajo, los lugares para publicar, sino también nos ayudan a establecer redes de investigadores, nos ayudan a ver el impacto individual e institucional de nuestra investigación como grupo de investigación. Esto no es el objetivo de esta charla, por eso me salgo un poquito rápido de ahí, pero son herramientas muy útiles. La búsqueda en Scopus es muy sencilla. Uno le coloca, puede ser por tema, puede ser por autor, puede ser por revista. Acá lo hice por tema, por el Bitcoin, y le sale a uno los autores que están publicando, las revistas en las que están publicando. Puede hacer un seguimiento a la revista, al tema, al autor y aprender muchísimo. Y es algo que me parece a mí muy, muy bueno saber. Una vez identificado por los documentos publicados más recientes en revistas de calidad sobre el tema, ¿uno qué tiende a hacer? Identificar autores que están trabajando activamente en el tema. Para ser experto, uno, por ejemplo, piensa en los médicos, ¿no? Entonces uno sabe que, pues, cuando Arquímedes Hipócrates, perdón, hizo su juramento médico, pues probablemente los médicos eran una combinación de un poco de filósofos, médicos, matemáticos, astrólogos, y pues le jalaban a todo, ¿cierto? Y a todo en la medicina. Pero pues la medicina ha evolucionado tanto que si uno se fractura jugando voleibol, la falange más de arriba del dedo meñique, hay un médico que está especializado en esa falange del dedo meñique de la mano izquierda y es la persona que más sabe sobre ese dedo y que le arregla uno el dedo sin problema y no digamos como un generalista que de pronto tiende más probabilidad de error. Lo mismo pasa en investigación. Toderos, difícil. Uno tiene que ser experto en unos pocos temas. Y a medida que va siendo experto sobre el tema, pues va sacando muchos documentos de ese tema. Esa es la manera de mostrar la experticia y de que se reconozca como tal en el mundo académico. Y por eso se ven publicaciones varias en revistas de calidad y por lo tanto cuando uno encuentra un autor que es bueno, va a encontrar varios documentos, puede buscar su página web y ver los working papers, los trabajos que está él elaborando actualmente o ella sobre el tema y aprender e incluso contactar al investigador. Una de las cosas que sorprende mucho a mis estudiantes es que, digamos, me dicen, oiga, tengo este tema tan interesante y mire que un profesor de Chicago que se llama tal, escribió ese artículo y me encantó. Y yo le digo, escríbale un correo electrónico. Y dice, no, pero ¿cómo? Ese tipo o esa mujer son expertos mundiales, va a decir que yo de Colombia, estudiante universitario, no me va a poner atención. Uno se sorprende. Las mentes más brillantes son las más generosas con lo que saben, porque saben lo que saben y saben lo que no saben y no se asustan por enseñar y por incorporar a mentes jóvenes deseosas de aprender en ese campo. Son muy generosos generalmente en enviar códigos, en enviar datos, en compartir ideas, incluso en poder tener con ellos trabajos conjuntos. Identificar documentos seminales es clave. Uno tiene que saber de dónde viene el origen del problema porque de pronto a nadie se le ha ocurrido abordarlo de cierta manera y a uno se le ocurre una manera diferente y saca un súper artículo, ¿cierto? ¿Cómo hacer eso? Pues los documentos que aparecen en intersección de todas las referencias bibliográficas de un número grande de artículos importantes son los seminales. Si todo el mundo cita el paper del año 74 de Modigliani y Miller para el teorema de la relevancia financiera, crean que ese fue el paper original que dio origen a toda esa literatura y así lo es. Entonces uno va encontrando de esa manera los papers seminales. Bueno, acá está un poco, entonces encontramos un autor, un señor de apellido Bowery,
que ha publicado muchísimo sobre Bitcoin. Entonces uno entra a su página en Scopus y se da cuenta que ha publicado en revistas de altísima calidad. Tiene Final Research Letters, que es una revista de factor de impacto 5 algo, International Review of Financial Analysis, que es otra revista también de factor de impacto 4 algo. Entonces ya uno dice, ve, esta persona es un experto en el tema, quiero leer esos artículos, quiero contactarme con él o con ella para poder interactuar sobre el tema que me interesa. Uno mira acá y se da cuenta de algo particular. Es un autor que ha venido publicando muy recientemente, se ha vuelto muy importante en el tema. Acá tengo solamente como hasta el año 2019, pero si uno lo mira más adelante, ha seguido publicando bastante sobre el tema del Bitcoin. Tiene un factor de impacto, un índice H altísimo. Un índice H de 17 en Scopus es muy alto, porque dice que por lo menos 17, tiene por lo menos 17 citaciones, tiene por lo menos 17 artículos con al menos 17 citaciones cada uno, de revistas indexadas en Scopus, no de cualquier cosa. Tener un índice en Google de 17 es bueno, en Google Scholar, pero ahí puede ser uno citado por cualquier cosa. Pero tener un índice 17 en Scopus para una persona que arrancó a publicar en el año 2013 es un índice H bueno. Indica también que la persona es una persona de una calidad alta. Y tiene 801 citaciones, que lo mismo, en revistas Scopus, 801 citaciones, es una cantidad alta de citaciones. Entonces, ¿cuál es un poco la utilidad de conocer otros autores que están publicando en temas de mi interés? Nos va a ayudar a conocer la literatura y poder identificar el aporte de mi idea a la literatura, ¿cierto? Saber lo que está escribiendo la gente que está metida en el tema, si lo que de uno realmente es nuevo, relevante o no lo es. Establecer redes, eso es importantísimo. Hace poco hubo una persona también del Banco de la República que se llama Carlos León, es un autor muy interesante porque trabaja temas de redes. Hizo la red de los economistas colombianos y mira cuáles son los nodos, cuáles personas son como las nodales en nuestra investigación en Colombia y las redes que tienen con investigadores de afuera. Y se ve clarísimo, los investigadores más productivos son los que tienen los nodos más consolidados en Colombia y tienen redes en el exterior. Entonces es muy importante, digamos, uno hacer redes fuera de su país para publicar. Y hoy en día con la virtualidad y con el internet no se requiere ir a la oficina del profesor y golpearle, sino se puede mandar correos y se pueden hacer muchas cosas con estos medios de comunicación que tenemos hoy día. Tener mejor información, ¿cuáles son las revistas más adecuadas para enviar mi documento de investigación? Esa es una pregunta que siempre sale. Bueno, tenemos a mí siempre me toca en mi grupo de investigación terminar yo haciendo los envíos. Entonces me llega, tenemos el artículo listo y digo, bueno, en esta parte prepárenme tales cosas de tal manera para escribir esto de tal manera, porque vamos a tener que enviar esta revista o este artículo a tales revistas que les gusta esto así y así. Entonces ya uno más o menos conoce las revistas, pero hablando con personas, pues uno aprende a conocer nuevas revistas y en las cuales puede uno publicar sus trabajos. Hay otra herramienta que se ha convertido muy útil en los últimos años en economía y finanzas y se llama Idea RIPEC. Idea RIPEC fue una idea original de un investigador de la Reserva Federal de Estados Unidos, de la Reserva Federal de San Luis, de apellido Zimmerman, Christian Zimmerman, y él lo que hizo fue generar el repositorio más grande, la base de datos bibliográfica más grande que hay, dedicada a economía y finanzas, de las que están disponibles gratis, ¿cierto?, en Internet. Indexa cerca de 2.8 millones de documentos de investigación, de los cuales se puede obtener el texto completo de cerca de 2.6 millones. Es grandísimo. ¿Qué ventaja tiene frente, o qué complemento más bien ofrece a Scopus y al Thomson Reuters? Ofrece la posibilidad de que no solamente está indexando los artículos publicados en revista final, sino los working papers. Es muy importante también leer working papers porque para uno publicar un artículo puede llevarse 3 años. Entonces, cuando el artículo ya sale en la revista, de pronto la información que me está brindando son cosas que las personas pensaron hace 3 años, los investigadores. Es como el sol, cuando me llegan los rayos, esos rayos ya salieron del sol hace mucho tiempo atrás. Entonces, para mirar lo más reciente, es bueno también conocer los working papers. Pero en working papers hay que ser experto para saber cuáles mirar y cuáles no. Por eso es importante conocer los autores relevantes y haber hecho primero la búsqueda en Scopus, por ejemplo, para saber qué personas voy a mirar, qué están trabajando reciente, y en Idea RIPEC encuentro qué working papers tienen ahora para yo leerlos y ver qué es lo último que están haciendo.
Hay una historia que a mí me impactó mucho y por eso yo cuando saco una idea nueva, primero reviso muy bien si alguien, aunque sea como documento de trabajo, está pensando lo mismo. Allá en Cornell nos contaba un profesor, hay dos profesores que se volvieron muy amigos y son ambos de Cornell hoy día, se llaman Larry Bloom, es uno, y David Easley, el otro. Ellos trabajaban, uno estaba haciendo su doctorado en Northwestern en finales de los 70s y el otro en Berkeley. Y resulta que en esa época pues no había internet, no habían cosas que se pudieran conectar como tanto y ambos estaban trabajando exactamente la misma idea en dos universidades distintas. Se conocieron en el cuarto año, compartieron ideas y les tocó escribir cosas distintas para graduarse cada uno de su doctorado. Entonces ahí me aterra que le pase a uno eso, que uno de pronto por haber hecho ha metido la cabeza como el avestruz en el hueco, no encuentre uno que lo que uno está sacando de pronto otra persona ya lo hizo. Entonces es muy importante mirar los working papers que están sacando para que no haya un pisado de mangueras y de pronto el documento que uno saque ya no tenga relevancia. Entonces, IDEA RIPEC es un excelente documento de Scopus. Esto es un poco lo que les comentaba. Incluye también capítulos de libros, algunos de los cuales aparecen en Scopus, otros no. Hoy en día publicar en libros no es una buena idea, ¿sí? Y yo sé que esto es algo que a veces, y publicar en las revistas del país de uno tampoco es una buena idea. Y yo sé que eso a veces pisa un poquito callos, diríamos en Colombia. Es incómodo hablar de esto, ¿sí? Porque sé que muchas personas las puede incluso ofender, lo cual no es mi intención, lo contrario, sino dar tips de cosas que desde mi perspectiva pueden funcionar. Los libros, algunos sí son revisados por pares, algunos, otros no. Libros que no son revisados por pares tienen muy poco aporte científico, ¿sí? Muy poca, realmente tienen muy poca relevancia. Y cuando la gente quiere ideas, ya no quiere la idea de un gran libro que soporte una gran tesis grandísima, sino quiere ideas cortas que le den, digamos, más enfoque en cierto tema, que le ayuden a aprender en algo chiquito. Entonces, hoy en día, realmente, por ejemplo, para obtener el tenure en una universidad importante de Estados Unidos, o incluso, por ejemplo, en Colombia, la Universidad de los Andes y la Universidad del Rosario, tiene un sistema de tenure parecido, que el profesor asistente tiene que publicar en revistas muy buenas para volverse asociado, o si no, pues le terminan su contrato después de un número de años. Realmente los libros, yo creo que no puntean, no dan nada de puntos, o dan muy poquito. Realmente lo importante es publicar artículos en revistas internacionales. Pero aún así, si uno quiere ver capítulos de libros o libros, hay muchos que aparecen en IDEA RIPEC que de pronto no aparecen en Scopus. Por otra parte, IDEA RIPEC presenta algo interesantísimo que es la genealogía académica de algunos autores registrados. Entonces, cuando uno tiene un grado terminal de doctorado de alguna universidad, uno puede decir, mis directores de tesis fueron tal y tal, y si están también en IDEA RIPEC, lo atan. Y uno puede ver también quién fue los padres, digamos, universitarios, científicos, el comité doctoral de ese otro, y va haciendo hacia atrás y va encontrando a la genealogía a la cual pertenecen los autores. Eso en matemáticas existe formalmente con algo que se llama The Mathematics Genealogy Project, que de hecho ahí incluye muchos economistas, porque hay muchos economistas que hemos trabajado en el área cuantitativa con profesores que han venido, por ejemplo, incluso de Euler. Yo, en mi cosa parece que yo vengo de Euler y de Fermat y de no sé quién, a través de los diferentes adversarios que hay. Muy sofisticados hasta que llegaron a mí, se sentirían muy avergonzados. Pero uno puede encontrar esa genealogía que puede ser útil para ver esta persona, las ideas de esta persona, que han venido siendo transmitidas de tiempo atrás por un sistema, digamos, de colegiatura, donde el grupo doctoral lo coge para formar a la persona, pues pueden venir de mucho tiempo atrás y es interesante también verlo. Entonces eso de la genealogía es algo muy interesante. La página de IDEA-RIPEC tiene una ventaja, ya vuelvo ahí, es que permite que los autores nos afiliemos a IDEA-RIPEC. Por ejemplo, el Banco de la República obligan a que todos los autores estén afiliados a IDEA-RIPEC, porque el ranking en IDEA-RIPEC se ha vuelto el ranking más importante, no solo de autores individuales, sino también de instituciones en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Entonces, aparecer bien rankeado, ojalá Scopus hiciera algo parecido, que sacara los rankings de autores por diferentes criterios. Pero IDEA-RIPEC tiene su sistema de ranqueo por diferentes metodologías, tiene índice H, tiene factor de impacto simple y factor de impacto recursivo de la revista, número de citaciones, número de lecturas de la revista, diversidad de redes, una cantidad de cosas. Y sacan al final un puntaje ponderado de todos esos rankings y uno rankea al autor
y realmente, por ejemplo, en muchos círculos de investigación, como por ejemplo la Red de Investigadores Colombianos, que fue una iniciativa de Mauricio Villamizar en el Banco de la República, en esa época era subgerente de estudios económicos, hoy en día es codirector del banco. Él lanzó la idea de que para pertenecer a esa red hay que ser uno de los autores, de los 100 autores mejor rankeados en IARRIPEC en Colombia, por ejemplo. Y en muchos lugares del mundo es así. El ranking ahí es muy importante para los autores y para las instituciones. Entonces, registrarse y tener la página de IARRIPEC, si acá me escuchan economistas o financistas jóvenes, puede ser una excelente idea para poder irse uno metiendo en este mundo. Ahora sí, entonces una página de IARRIPEC, acá tengo el mismo autor que he venido siguiendo, no, ni lo conozco, pero lo pongo acá, no sé si es hombre o mujer, Eli Bouri. Acá sale, por ejemplo, en la página de ideas salen los detalles personales, entonces sale, por ejemplo, su correo electrónico, si lo tiene a disposición, lugar donde trabaja, la afiliación, ¿cierto? La investigación, o sea, los productos de working papers, de artículos publicados en revistas salen abajo, los libros o capítulos de libros que tenga, las citaciones, y puedo mirar quiénes lo han citado, el trabajo que tiene registrado, tiene información sobre los rankings, en qué puestos está el top 5, en qué tipo de rankings, y correcciones si hay alguna. Pero entonces genera muchísima información interesante sobre el autor. En más, aparece incluso la genealogía del autor, si el autor está afiliado a genealogía. Bueno, ahora viene la pregunta. Bueno, listo. Ya voy a entrar más adelante en más detalle de esto, pero acá se quería sencillamente hacer primero como una visualización primera de qué hacer para enviar un documento a una revista. Y realmente una parte importantísima, y por eso IDEA-RIPEC también sirve mucho, es que uno debe socializar el documento antes de publicarlo. Y yo no sé si es casualidad o algo pasa, pero cuando yo he trabajado con autores internacionales y los documentos que nosotros sacamos quedan publicados en la serie de borradores de working papers de sus instituciones, la probabilidad de que nos publiquen el artículo en una revista mejor rankeada es más alta. Ya hablo por qué puede ser eso. Pero cuando hemos publicado con autores de la Universidad de Cornell, de la Universidad de Barcelona, de la Office of the Control of the Currency de Estados Unidos, del Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial, esos artículos que salen en esas páginas de ellos de Working Papers, después salen publicados, me los aceptan mejores revistas. Generalmente pasa eso. Entonces, una buena idea, antes de lanzar el documento a la revista, es socializarlo de esa manera, incluirlo en una serie de documentos de trabajo. Puede ser la institucional de alguno de los coautores, como las que les acabo de mencionar, o si uno no tiene una institución que tenga working papers, pues uno puede subirlo al Munich Personal Research Archive, el MPRA, que permite bajo ciertas normas que los autores suban sus documentos ahí. ¿Por qué sirve? Porque se visualiza el documento, pero adicionalmente a veces uno tiene retroalimentación. Hay gente que le dice, mire, usted cometió un error en tal cosa, o ¿por qué no lo piensa por esta parte? Darle difusión a través de redes sociales, LinkedIn y Twitter. Yo Facebook no utilizo, la verdad, no tengo. Twitter y LinkedIn tengo las dos y me ha servido muchísimo. De hecho, hay con una persona que trabaja temas muy parecidos a los que yo trabajo, es un español que trabaja en la Reserva Federal de Dallas y con el cual interactúo mucho en LinkedIn, por ejemplo. Él creo que no tiene Twitter. En Twitter interactúo mucho con otras personas distintas también que trabajan temas parecidos al mío. Mandarlo a conferencias claves en el área, ¿sí? En área de economía financiera, por ejemplo, Infinity y FABS son las dos más importantes que hay en el mundo. En las de economía general, la de la American Economic Association y la European Economic Association, la AEA y la EEA, son las principales. Esas conferencias hay que mandar con un año de anticipación y la aceptación, la tasa de aceptación es 10% o menos a la conferencia. Pero si uno logra meterlo ahí, la gente conoce el trabajo de uno y le hace algunos comentarios y uno los implementa, va a publicar en una revista top, casi con seguridad. Enviarlo a colegas y otros autores trabajando en temas similares, a los que sean juiciosos y que estén dispuestos a leérselo y hacer comentarios buenos. Revistas generales o especializadas es una elección muy dura. Si uno tiene un documento que uno dice, mire, esto va a cambiar la historia de la economía y las finanzas, mándelo a una revista general. Cuando no, a veces da mejor reputación y es más fácil para obtener buenos comentarios de la revista y mayor probabilidad de publicación, mandarle a una revista especializada. Un ejemplo, una persona que trabaja en un tema de economía laboral. Si tiene una idea que va a cambiar el mundo laboral, mándelo a Econométrica o Journal of Political Economy o Journal of American Economic Review
o el Review of Economic Studies o Quarterly Journal of Economics, las 5 top. Si no, es mejor que lo mande al Journal of Labor Economics. Es una excelente revista y tiene mucha reputación en su área y va a obtener probablemente mejor retroalimentación. Depende de las conferencias que uno ha presentado. En algunas conferencias, por ejemplo, en IFABS, ahorita estaban invitando a que enviemos los artículos a una revista que se llama Journal of Financial Services Research. El artículo que yo presenté ya está enviado a otra, al Journal of Money, Credit and Banking, entonces ya no puedo, a menos de que me rechacen, no puedo aceptar la invitación de enviarlo a esta otra, pero puede ser opción para alguna persona que no lo haya enviado a ninguna revista todavía. Una pregunta clave y que no hay que subestimar: ¿conoce los editores de cierta revista? Y les voy a contar una historia que no es solo mía, sino de muchos. Yo soy amigo de un editor, de un señor, y es coautor mío, trabaja en Estados Unidos, y es editor de una revista importante. Y pues realmente, digamos, sí me ha rechazado trabajos, lógicamente que me ha rechazado trabajos porque él lo manda a evaluación de pares, pero yo sé que cuando envío mis trabajos a esa revista, él lo manda a buenos evaluadores, a expertos del tema. Cuando el editor lo conoce a uno y lo aprecia a uno, y como uno ha sido coautor, le tiene más consideración. No es que le vaya inmediatamente a publicar, porque eso lo haría un mal editor y lo haría una persona sesgada. Pero ¿qué sí hace? Dice, oiga, este trabajo de este amigo mío puede ser bueno, este tipo es un tipo serio, trabajador, lo conozco. Enviémoselo a buenos referís, a expertos que no simplemente rechacen por rechazar, sino que hagan buenos comentarios, y generalmente los chances de uno de publicar aumentan. Importante ver dónde se han publicado recientemente documentos relacionados. A veces uno manda un artículo en una revista y le dicen, ¿y usted por qué se le ocurrió mandarlo acá? ¿Qué vio que nos podía interesar de ese artículo que no tiene nada que ver con lo que estamos publicando? Por ejemplo, temas de Bitcoin, Finance Research Letters se ha llenado de temas de Bitcoin. Entonces, uno sacar un trabajo de Bitcoin, probablemente mandarlo a esa revista es una excelente idea. Alternativas interesantes para encontrar un artículo si uno no sabe muy bien a dónde enviarlo. El Elsevier Journal Finder es excelente. Le pide a uno que uno coloque el título, el abstract, palabras claves y área, si uno quiere. Los últimos dos son opcionales. El título es el único que es obligatorio, abstract es bueno tenerlo, pero utilizando también técnicas de inteligencia artificial, le identifica a uno las revistas en orden de relevancia de cuáles pueden ser las principales para uno enviarlo dentro de Elsevier, ¿no? Si yo quiero mirarlo en Springer, tengo que utilizar el Springer Journal Suggester, Wiley Journal Finder, etcétera, ¿cierto? Y le dice a uno la relevancia y le dice a uno a veces la tasa de aceptación de la revista, y le dice a uno cuánto vale publicar Open Access, cuánto tiempo se demora en promedio para la primera turnaround, para la primera ronda de revisión, etcétera. Eso es muy útil. En general, todos utilizan web scraping para sugerir las revistas. Ojo, son complementarios porque cada uno sugiere solo revistas de su casa editorial, entonces uno utiliza muchos en este sentido. La más sencillita es la de Elsevier. Elsevier hace la vida más fácil en muchas cosas. Y acá coloco un ejemplo. Entonces le coloco encuéntreme de Bitcoin. Yo tengo un artículo que hice con Julián Parra, un investigador del Banco de la República hace mucho tiempo, sobre Bitcoin. Pone uno el título, pone uno el abstract. Le dice uno, mire, esto hace parte de economía, si quiero, si no quiero, no. Y le digo, encuéntreme revistas y le sugiere. ¿Qué me dice? Mire, por ejemplo acá, mire, está Economics Letters. Esto es una búsqueda vieja mía, de hace como 3 años o 4 años. Yo a veces les tomo fotos para conferencias o lo que sea, entonces utilizo las mismas. Le dice uno, mire, este es el factor de impacto, que ha cambiado muchísimo en los últimos años, el site score, el tiempo promedio que se demora en revisión, ¿cierto? La probabilidad, esta es la tasa de aceptación, que alguna revista lo tiene. Esto ha cambiado mucho en los últimos 2 años. Si tiene Open Access o no, etcétera, ¿cierto? ¿Cuánto vale si tiene Open Access y lo quiero publicar? Open Access tiene muy buena información y lo hace por orden de relevancia. Hoy en día, pues, aunque es difícil publicar, aún teniendo buenos trabajos de investigación, pues, ¿qué debería seguir uno? Que acá dentro, digamos, en la parte final de mi conversación con ustedes y como los temas en los cuales quiero dejar como más insistencia, y es, bueno, con el desarrollo del Internet y plataformas de envío de trabajos en línea, ya las barreras para enviar las revistas se volvieron cero. Antes había un costo altísimo porque la gente tenía que mecanografiar, enviar eso físicamente a la revista, pagar el costo de envío. Enviar una revista en Estados Unidos salía carísimo. Hoy en día estamos a un clic de distancia.
Entonces, hay gente que envía cosas muy buenas, hay gente que envía bobadas, muchas cosas envían y las revistas están siendo sobresaturadas, están inundadas de envíos. Uno habla con un editor y le dice, mire, no sabemos cómo manejar esto, tenemos que contratar más editores asociados porque nos llegan 1.200, 1.400 envíos por año. Y nosotros tenemos una capacidad para publicar máximo 50 artículos por año. Entonces, imagínense ustedes la depuración que deben hacer de eso. Los editores con esa inundación de envíos se han vuelto muy aversos al riesgo. En estadística diríamos, le preocupan más los errores tipo 1 que los errores tipo 2. Es decir, le preocupan más los falsos positivos que los falsos negativos. Es decir, aceptar un artículo que después resulte malo es más costoso para la reputación de un editor que rechazar un artículo bueno. Una anécdota del año 70. Akerlof, que es un premio Nobel de Economía, el esposo de Janet Yellen, que fue la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, él tiene un artículo que cambió la ciencia económica, un artículo sobre los limones de economía y la información del 70. Lo mandó a 4 de las 5 revistas top de economía y todas se lo rechazaron una tras otra diciéndole que era una bobada lo que había escrito. Se lo aceptó la quinta, el Quarterly Journal of Economics, y se volvió el artículo que le dio el premio Nobel de Economía en los años 2000 a Akerlof. ¿Sí? Entonces, y a los editores de otras 4 revistas, cuando cuentan la anécdota, pues ya los editores de esa época probablemente ya están retirados o muertos. Pero a las revistas no les importa. Dicen, bueno, nosotros rechazamos muchas cosas porque sí, rechazar es parte del negocio. O sea, es mucho más probable que uno lo rechacen a que uno le den un revise and resume. Siempre. Tasas de aceptación son extremadamente bajas y cayendo. Tendencia secular, es decir, continua y de largo plazo hacia el rechazo. Les doy unos ejemplos. Digamos, yo quisiera haber puesto estas estadísticas de más revistas, pero encontré solo de algunas. Entonces, la revista más importante de economía, Quarterly Journal of Economics, factor de impacto 11.4, una brutalidad casi comparable con los de las ciencias médicas, casi que con The Lancet, que tiene un factor de impacto de 60 punto algo, pero factor de impacto altísimo. Tasa de aceptación, 4%. American Economic Review, factor de impacto muy alto, 5.6. Tasa de aceptación, 8%. Journal of International Financial Market Institutions and Money, factor de impacto 4.2. Ya un second tier, ya no es las revistas top, sino las revistas buenas, pero que ya no son las top de economía. 4 puntos de factor de impacto, 11% de tasa de aceptación. Emerging Market Review, de la misma clase de Journal of del anterior. Factor de impacto 4.1, que es muy bueno, pero tasa de aceptación 14%. Tasas bajas de aceptación. Bajas porque además lo que uno no ve es que la calidad de los trabajos es distinta y puede ser que haya gente que tiene una calidad mucho más alta que uno que está enviando esas revistas, en las revistas muy buenas como esta, y pues el chance de uno no es 14, sino 2% de publicar o 1%. ¿Qué pasa además? Los tiempos de evaluación y los números de rondas se han incrementado muchísimo en las buenas revistas. Yo he tenido artículos de 5 rondas antes de que me acepten para publicar. Y he conocido casos, el de un profesor de la Universidad del Rosario, que se llama Juan Fernando Vargas, para publicar un artículo de su tesis de doctorado en el Review of Economic Studies, duró 7 años el proceso de publicación. 7 años desde que lo envió hasta que se lo aceptaron en versión final. Mucha paciencia. Bueno, una pregunta interesante es, bueno, pero ¿por qué me rechazan tanto a mí? ¿Sí? Cuando uno empieza a sentir que siempre lo rechazan. Que yo tengo un amigo que se llama Julián Parra, que él decía, José, usted y yo tenemos una ventaja, es que como usted y yo somos feos, a nosotros nos rechazaron muchísimo de jóvenes, ¿cierto? Y como nos rechazaron tanto, pues ya cuando nos rechazan la revista ya no nos duele tanto, decía Julián, y ahí me daba mucha risa, pero decía, tiene razón, uno se va volviendo resistente al rechazo en las revistas, y eso es bueno. Saber que la revista lo rechaza a uno, yo cuando mando digo, lo más probable es que me rechacen, ojalá no, pero lo más probable es que me rechacen. Y si me llega el rechazo, pues digo, era lo que esperaba. Y cuando llega la sorpresa buena, revise and resumir, ¡oh, qué alegría! Les comparto algo. Solamente he tenido un artículo en toda mi vida de investigación, que es de más de 20 años, solo un artículo que me han aceptado derechito. En un mes me lo aceptaron en una revista muy buena. Y ya les hablo un poquito más de ese porque eso no es necesariamente bueno. La necesidad de tener, entonces, puede ser falta de experiencia, soy novato y no sé a qué revista entrar, no sé cómo escribirle al editor para cuando envío la revista en esa carta que dice cover letter, esa es muy importante escribirla bien, mostrándole en 2 párrafos
¿Por qué le debería publicar el artículo a uno? Y no diciendo, ay, es que yo soy muy importante. No, usted no sabe quién soy yo, como dicen en Colombia. No, ¿por qué el artículo de uno es relevante? ¿Y por qué para el público puede ser relevante? En 2 párrafos. Eso es clave, escribir muy bien el cover letter. Hay que tener más documentos enviados a revistas en todo el tiempo, lo que se llama el pipeline, estar mandando, tener cada momento del tiempo 5 o 6 artículos que están en evaluación para que me vaya llegando pues rechazos, pero aceptaciones. El proceso de publicación está lleno de sesgos y a veces las evaluaciones no son tan ciegas como uno cree. Miren, y ese es eso es porque son tan valiosos los working papers que uno los pueda colocar en una buena serie. Si uno puede sacar un working paper en el Banco Mundial, cuando uno envía su artículo a una revista buena, ¿qué va a hacer el evaluador? Va a colocar en Google, en algunas revistas incluso buenas, llega uno a quién le está evaluando, porque yo he sido evaluador de más de 100 artículos en revistas todas con factor de impacto alto, y he sido evaluador de mucha gente, y a veces me llega el nombre de a quien estoy evaluando. Eso no está bien, pero a veces no me llega el nombre, pero me llega el título de la revista. ¿Qué tan difícil es colocar el título en Google y mirar si lo han sacado working paper, si lo han llevado a conferencias importantes, etcétera? Porque el evaluador también se juega su reputación. Si el evaluador sugiere publicar un artículo malo, después queda tachado como evaluador. Entonces, hay sesgos de ese tipo. Entonces, ojo con eso. Eso sucede. En algunas revistas, pues, como les digo, se conoce el nombre, en otras se puede averiguar. Algo que lo lleva al rechazo seguro, un mal nivel de inglés del escrito. ¿Sí? Si uno envía a una revista internacional y envían un inglés que está mal, que está chapuceado, inglés colombianizado, latinoamericanizado, rechazo de una, ni lo miran, puede tener el aporte más grande, dicen esta persona, no es un buen profesional, se lo rechaza. Entonces, a veces es bueno tener un buen editor de lenguaje. ¿Sí? Pagar para que le haga una buena edición de un lenguaje profesional para enviarlo a la revista. Los editores envían a los autores menos conocidos a los árbitros más inexpertos, que son los que rechazan más. ¿Sí? Entonces, que lo conozco no el editor o que ya tengo alguna reputación, ayuda muchísimo a publicar más. Diversificar el portafolio. Miren, el tiempo promedio de espera desde que se envía hasta que hasta que es aceptado la versión final es entre 2 y 3 años promedio. Tiempo promedio para recibir rechazo directo entre 4 y 8 meses. Entonces, tener varios trabajos de investigación, diversificar es clave, sobre todo para los profesores asistentes que están buscando el tenure, que hoy en día incluso en Colombia, la Sabana no tiene el sistema de tenure, pero igual le exige productividad a sus profesores para poder seguir trabajando los que somos de planta. Entonces, digamos que uno tiene que tener varios trabajos que sean, digamos, que estén circulando y que se publiquen para mantenerse en buen estatus con la universidad. En los Andes y en el Rosario conozco muchos profesores que llegaron incluso al extranjero a trabajar en la Facultad de Economía, duraron 3 años, 4 años, no publicaron nada o nada relevante, le dijeron muchas gracias, no le renovamos más porque no pasaron el tenure. Entonces es muy importante tener un pipeline muy bueno de revistas que estén dando la vuelta. Si se tiene éxito temprano en un área, vale la pena enfocarse ahí para ser considerado experto. Hay que tener una red de coautores amplísima. La conectividad es muy importante. Tener coautores importantes en la literatura es clave. Concentrarse en 1 o 2 campos, no ser todero. Miren, eso de las redes sociales a veces y en los periódicos, ser todero importa muchísimo porque a veces uno se encuentra en Colombia con la sorpresa que dicen los mejores economistas colombianos y sacan los que escriben en el periódico, en el Tiempo o Portafolio, donde dice, estas personas no han escrito nada científico, nunca han publicado nada. ¿De dónde sacan que son los mejores? Bueno, eso sirve para inflar el ego en las redes sociales, en los periódicos, pero en la vida académica no es así. En la vida académica un todero es mal visto. Hay que concentrarse en ser experto en algo. Para los que estén acabando tesis doctoral, y acaba mi comentario de lo que me va basado en la anterior que dije que después les recomendaba lo siguiente. Hay que procurar que la tesis doctoral, de esa tesis salga por lo menos un artículo publicable en una buena revista. Paciencia, amigos. Tómense el tiempo necesario. El artículo que les dije que me aceptaron en un mes en una revista buena, de un buen factor de impacto, no voy a decir cuál, pero un factor de impacto, hoy en día tiene un factor de impacto como de 3.5 en Easy y en SiteScore es un SiteScore como de 5, 4 punto algo, es una buena revista, no voy a decir que no. Pero un artículo que yo realmente hacía una propuesta muy novedosa
basada en métodos estadísticos para medir probabilidades de quiebra o probabilidades, perdón, de deterioro de los créditos en entidades financieras. Un trabajo muy bien hecho, muy bonito, muy limpio. Y lo mandé a la revista y me lo aceptaron de una. Les encantó. En un mes tenía aceptado incondicionalmente. Al principio me puse muy contento. Dije, uy, después dije, caramba, ¿qué hubiera pasado si lo mando a Econométrica? Y uno se queda con esa pregunta. Ya no hay contrafactual, ya no puedo enviarlo porque ya lo envié ahí. Ese trabajo ya quedó en esa revista y está bien. Ha sido citado muchas veces, me gusta, me siento orgulloso de ese trabajo. Pero si lo hubiera sacado en Econométrica, sería uno de los pocos latinoamericanos que han publicado en Econométrica. Y no lo he logrado en otras ocasiones. Entonces, pues no he mandado nada ya realmente porque no he considerado nada que tenga la talla para una revista de esas. Pero que no quede eso, mejor tener paciencia, mándelo a Econométrica. Lo máximo que le pueden hacer es que lo rechacen, le pueden llegar comentarios muy buenos que le ayuden a mejorar para después publicarlo en otra revista. Entonces, la paciencia es muy importante. Eso es una maratón, no es una carrera de 100 metros. Mantener un acervo de documentos bajo revisión en cada momento del tiempo es clave y nunca poner dos ideas novedosas en el mismo documento. Mejor escribir dos. Y eso se lo aprendí a Carl Schell, el profesor, digamos, titular del área de macro en Cornell, que un amigo mío argentino, Fernando Gross, que ha sido coautor mío, hizo un artículo muy bueno con dos ideas novedosas. Y Carl le dijo, no, Fernando, tú mandas dos ideas novedosas y pasan varias cosas. Primero, los resultados nuevos que me estás mostrando, no sé si es por una de las cosas novedosas, por la otra, o por una combinación de las dos, o por ninguna, y una pura casualidad. La otra es que saca una idea, un artículo, otra idea, otro artículo, y publica dos artículos. Excelente recomendación. Mejor escribir dos. Diversificar las revistas a las que envía los documentos. Si enviamos solamente revistas top, eso es muy peligroso. Les voy a contar una anécdota del Banco de la República. Yo daba muchas cartas de recomendación a muchachos jóvenes que iban a hacer su doctorado en otros países. Y alguna vez unos con mucho ahínco me dijeron, es que yo quiero aplicar solamente a MIT, Harvard, Berkeley, Yale, Columbia, NYU. Pues me dijo las 10 top de economía. Yo le dije, usted sabe que a cada una de esas universidades aplican 1,000 personas por año, aceptan 20 cupos y que usted está compitiendo contra gente que ya tienen, algunos han empezado su doctorado en universidades de la China que son top, otros tienen maestrías en matemáticas puras en universidades de Europa o de Estados Unidos muy buenas. Usted sabe que usted no es competitivo para su universidad. Láncese a una o dos, pero diversifique su riesgo. Mande otras a unas universidades no tan famosas para asegurar pasar en alguna. Lo mismo pasa en publicación. Si yo digo Econométrica, Quarterly Journal of Economics, American Economic Review, Review of Economic Studies y Journal of Political Economy, pues probablemente me la paso rechazo y nunca publico nada. Debo tratar de diversificar por factor de impacto de la revista y por importancia de la revista en el área que yo trabajo, unas excelentes, otras muy buenas, otras, y tener para diferentes artículos bien categorizados en esas y mandar las distintas revistas para aumentar mi probabilidad de publicar. Escriba con claridad y revise el inglés. Muchísimos rechazos son por un mal inglés, muchísimo. El inglés tiene que ser profesional, nítido, como el que escribiría una persona nativa de Estados Unidos o Inglaterra. Así tiene que salir. Vale la pena meter la platica si uno no es la persona experta en que le escriban bien el inglés, le pulan el trabajo para mandarlo, porque si no, se lo rechazan. Un artículo, y acá esto es polémico, es una opinión mía y de muchas otras personas con las que he hablado, pero yo sé que es polémico, entonces perdónenme, no quiero herir ninguna susceptibilidad. Pero un artículo de revista especializada vale mucho más que un libro. Entonces la gente puede, desde el punto de vista académico, la gente puede decir, no, un libro y me llevó toda la vida. Muy interesante, se escribió El Quijote, buenísimo, buenísimo, don Miguel de Cervantes. Desde el punto de vista académico, es más valioso un artículo que un libro. Ser resiliente a los rechazos. De hecho, de los rechazos se sacan cosas buenas. Porque muchas veces, sobre todo cuando es un rechazo de una buena revista y que no le tocó pagar por el envío una buena platica, los comentarios vienen acompañados los rechazos vienen acompañados de los comentarios de árbitros que ayudan a mejorar el documento. Antes de enviarlo a otra revista, haga los cambios que vengan de esos comentarios, hágalos y mejore el artículo. ¿Por qué? Primero, porque le sirven para mejorar la calidad. Hay que ser humilde y ver que los comentarios le ayudan a uno a mejorar. Segundo, muchas veces el mismo experto, si uno manda, digamos, el artículo, no sé, Journal of Financial Intermediation, le rechazan.
y después mando, qué sé yo, Journal of Financial Stability, la probabilidad de que me evalúe la misma persona en las dos revistas es altísima, porque esas revistas buenas envían siempre a quienes son realmente expertos en cada tema. ¿Sí? Entonces la probabilidad de que me evalúe el mismo es altísima, y si yo hice los cambios, dice, yo este artículo ya lo vi y no implementó los cambios que yo le sugerí, rechazo rotundo, y le coge mala perspectiva a uno. Esos son, digamos, como mis comentarios. Perdón que me tomé creo que un poco más del tiempo que hubiera querido tomarme en la charla, la hice un poco larga, pero quedo abierto ahora. Perdón, voy a quitar bueno, la dejo ahí por si ahorita, pero le dejo a Karen para que me indique si hay preguntas, comentarios, etc. Sí, José, muchísimas gracias y pues siempre muy interesante tenerte como ponente en nuestras sesiones. Si quieres abrimos en este momento para preguntas y respuestas. Tenemos ya un espacio donde estamos recopilando toda la información. Primero, pues preguntarte, Cristina nos pregunta que cuando dices que en Colombia son casos los seminarios relevantes que se organizan, ¿te refieres al área en economía o a todas las disciplinas? Cuando mencionabas que participar en los seminarios es también muy interesante para pues toda esta parte de publicación y de networking. Cristina, muchas gracias por tu pregunta. Lo digo particularmente por economía, pero he escuchado personas de otras áreas que piensan lo mismo. Entonces, realmente, digamos, tener una red de coautores en Colombia es importante, y pues publicar en revistas en Colombia tiene su valor. Pero si tú estás tratando de formar una carrera, o cuando una persona está tratando de formar una carrera académica buena, sólida, tiene que perder ese miedo y tiene que saber que su público tiene que ser mundial. Hasta hace un tiempo en Colombia, hasta hace unos 30 años, había como ese parroquialismo de pensar que era solo para los colombianos, todo para Colombia. Hoy en día las universidades y los centros de investigación ya le exigen a sus investigadores que sean reconocidos a nivel mundial. Y de hecho en Colombia hay varios investigadores, por ejemplo en economía, que están reconocidos y muy bien rankeados y publicando a nivel mundial. Si uno quiere meterse en ese mundo, tiene que entrar a redes del mundo, no redes solo de Colombia, y publicar en revistas del mundo. Los seminarios que hay en Colombia, digamos, por ejemplo, en el Banco de la República hay un seminario semanal de economía, en la Universidad del Rosario hay un seminario ocasional, en la Sabana a veces tenemos, en los Andes, en varias universidades, en la Javeriana, pero no son suficientes. No son suficientes porque generalmente van las mismas personas, entonces básicamente los mismos con las mismas, pero por otra parte, esos seminarios no llevan a que, digamos, te hagan generalmente comentarios tan sólidos como expertos en el mundo en ciertos temas que te ayuden realmente a mejorar tu idea y a publicarla. Entonces yo creo, por lo menos en economía, que los seminarios en Colombia sí son muy insuficientes y que hay que buscar participar en seminarios internacionales, ¿vale? Listo, súper, José. Nos pregunta Alejandro también acerca de los surveys que mencionabas como una fuente, ¿cierto?, para adquirir aportaciones. ¿Qué otro tipo de fuentes tú sugieres adicional a estos como manera de información? Pues Alejandro, muchísimas gracias. Mira, yo creo que el hablar con colegas es muy importante. Entonces, no sé, digamos, si eres estudiante, si eres profesor, si eres administrativo, con ganas de investigar. Si eres estudiante, hablar mucho con los profesores. Yo, digamos, lo digo porque tengo 3 hijos. Uno de mis hijos está ya en la universidad, le estudia matemáticas puras en la Nacional, va en 7º semestre, y siempre le digo, habla con tus profesores, es mi consejo. Pregúntales, como tienes interés en álgebra abstracta, digamos, métete a los grupos de investigación y habla mucho con ellos. Y trata de conectarte con las conexiones de tus profesores. Si tus profesores tienen conexiones por fuera, vincúlate con ellos. Entonces, hablar con mucha gente y conocer las redes de la gente que está metida en el campo de uno es muy importante. Los surveys te ayudan muchísimo a meterte en el tema de una manera introductoria, porque generalmente los surveys son personas muy expertas que escriben todo lo que se ha hecho en la literatura en tal pregunta, cómo se ha respondido, haciendo referencia con mucho detalle a la literatura, mostrando los resultados principales, y a veces dejan preguntas para que tú puedas extender de investigación cosas que no se han contestado. Ahora, los artículos seminales también son claves, ¿cierto? Que es otro tema del que mencionaba, y los artículos más recientes sobre el tema. Entonces tienes mucha fuente para entrar a estudiar,
Pero en una etapa inicial, si la pregunta es más por dónde comienzo, yo te diría, hablando con colegas y profesores, tratando de insertarte en las redes y hablar con la gente que sabe de los temas, asistiendo a conferencias y mirando los surveys que son excelentes para tener puntos de partida para tu trabajo. Súper, gracias, José. Elvira nos pregunta, ¿qué estrategias pedagógicas implementas en el aula de clase para fomentar la lectura y que le guste a tus estudiantes? Elvira, muchísimas gracias. Qué buena pregunta. Mira, yo dicto cursos de microeconomía muy básicos para estudiantes de primer, digamos, en la escuela de muchas diferentes disciplinas, pero igual también les hablo de temas de investigación. Y unos de economía bancaria y de econometría ya a nivel más avanzado y a nivel de maestría acá en la universidad. Y siempre lo que, digamos, yo creo que la pasión se transmite fácil, ¿sabes? Cuando uno empieza a hablar de un tema, y uno empieza, se le abren los ojos, brillan, uno empieza a hablar con mucho gusto de un tema que le interesa mucho. Cautiva muchísimo a los estudiantes. A veces más que el tema mismo, es la actitud del profesor hacia el deseo de aprender de un tema. Los motivo mucho a que pregunten y les pregunto muchas cosas. Yo les pregunto, a veces los cojo por sorpresa y digo, bueno, ¿ustedes qué opinan? En Colombia, por ejemplo, acaba de pasar una reforma tributaria. Yo llego a mis estudiantes de economía bancaria y les digo, ¿ustedes qué opinan de los puntos de la reforma tributaria? Y los dejo que ellos hablen. Motivar preguntas, ayudarles a encontrar preguntas buenas, enseñarles, digamos, la pasión por aprender y la pasión por investigar es mi enfoque. Más que ponerlos a leer papers y más que enseñarles la bibliografía, eso lo hace uno más adelantico cuando están ya en tema de tesis o con personas más avanzadas, pero es desarrollar en ellos pasión por aprender, que la vean del que está dictando la clase, que se transmita y dar ejemplo, ¿no? Está como el tema de si uno quiere que sus hijos no fumen, probablemente lo mejor es que yo tampoco fume, ¿cierto? Entonces, aunque no es excluyente, pero entonces, si uno quiere que los estudiantes sean investigadores, uno tiene que ser investigador. ¿Sí? Hace poco en Twitter alguien ponía, oiga, me metieron una materia en la universidad que se llama metodologías de investigación y mi profesor de metodología no ha publicado nada. Decía. Pues uno dice, claro, pues, o sea, una universidad como contrató a un profesor para que enseñe técnicas de investigación, tiene que ser un investigador que ha publicado, porque tiene que ser ejemplo para los estudiantes, tiene que ser creíble lo que dice. Si esa persona no publica, ¿cómo le creen las técnicas de investigación? ¿Cierto? Entonces, el ejemplo para mí es lo principal y la pasión. Gracias, José. Sí, efectivamente. Hubo una parte en tu ponencia, ¿cierto? Que surgieron varios comentarios y varias preguntas acerca de, tú mencionabas antes de publicarlo, incluirlo como un working paper, ¿verdad? Em, y darle visibilidad. Muchos se preguntan, Álvaro, Ania, José, nos enviaron varias preguntas acerca de cómo hacen para que esto después no tomen sus ideas o que luego no sea considerado como plagio, en qué lugares serios recomiendas para hacer como este proceso de darle visibilidad antes de publicarlo. Tenemos varias preguntas sobre ese punto que mencionabas en tu presentación. Ese punto es muy importante. De hecho, miren que alguna vez sí me pasó, cuando yo trabajaba en el Banco de la República, nosotros tenemos la serie Borradores de Economía, que es una serie muy vieja del Banco de la República para subir los documentos cuando están en esa primera etapa. Mira que referente al plagio es lo contrario. Cuando tú tienes ya tu documento puesto en un repositorio, puesto en un working paper que está en algún repositorio, que te hagan plagio es mucho más difícil porque uno ya puede mostrar que la idea de uno está, que se la roben es más difícil, no puede mostrar que la idea es de uno. Y cuando uno lo manda a una revista y le dicen, oiga, mire, es que acá te muestra otra cosa, y dice, mire las fechas, etcétera, es mucho más fácil mostrar, hay más comprobables. Pero sí me pasó una vez que por tener en borrador de economía mandé a una revista, creo que acá en Colombia, y me dijeron que habían pasado una de estas herramientas de mirar el plagio y que tenía un 99% de coincidencia. Y dije, pues claro, porque es que le coincidió con mi borrador, pero es que mi borrador no es una publicación. Un working paper no es una publicación, ¿sí? Y una persona que sepa de artículos de investigación en las revistas internacionales, por eso te digo en general tranquilo, no vas a tener ese problema porque una persona en una revista no se va a confundir pensando que un working paper es publicación. No lo es. Te lo va a recibir sin problema y no va a haber tema de que piense que estás teniendo plagio. Y te protege contra que otra persona se lleve tu idea y tú por no escribirla quede como que la persona fue la que la tuvo. Entonces, me parece una excelente idea. ¿En cuál serie de working papers colocar?
si en tu universidad o en tu institución en la que trabajas tienes serie de working papers, ahí, ponla ahí, es un buen lugar para comenzar. La red de economistas de Colombia, la que les digo, se me olvida el nombre exacto, pero se llama algo así como Red de Investigadores en Economía de Colombia, que es una iniciativa del Banco de la República. Si acá está, por ejemplo, Angélica Baos, y ella pudiera hablar un poquito de eso, le agradecería para ahondar, que puede ser un tema importante para los que están escuchando esta conversación que tenemos. Pero permite que los autores de la red suban sus documentos también a la red de manera muy sencilla y queda en ese repositorio de la red. La gente que tenga coautores internacionales es mejor que suban los working papers en las series internacionales. Yo tengo, como les digo, un muy buen amigo con el que escribo de la Universidad de Barcelona y siempre subimos los documentos ahí últimamente porque tiene más visibilidad que los que uno suba acá en Colombia en instituciones colombianas. O si trabaja uno con el Banco Mundial o el Banco Interamericano, lo mismo. Si uno no tiene nada institucional, hay dos caminos. Uno, empezar a hacerlo en su institución. De hecho, en La Sabana, con una colega que se llama Marta Misas y con nuestra decana, hemos pensado empezar a abrir esa serie de documentos de investigación en la universidad. La otra es subirlo al Munich Personal Research Archive, MPRA, que permite que uno suba gratuitamente su documento a Working Paper y ya lo tengas ahí pisado para que no pase eso de que te roben las ideas, ¿vale? Súper, muchas gracias. Y yo aconsejo Mendeley Data como parte Perfecto, también de del acuerdo. Sevier para ir recuperando los datos de investigación. Bueno, nos preguntan también por aquí acerca de, eh, ¿es posible, Katy nos pregunta, ¿es posible que nos acepten un artículo en una revista de alto impacto siendo la primera publicación a pesar de tener mucho rigor? Es difícil. Mira que, sí, la verdad, para ser honestos, el proceso de publicación se va facilitando a medida que tú más publicas. Es posible, para hacerlo, digamos, hay varias cosas. Sería bueno tener que alguno de los coautores fue una persona muy conocida en el área que tú trabajas, ¿sí? Si no es así, la idea buena, interesantísimo y la van a valorar mucho, pero como les comentaba, los editores tienen muchísimo temor de los falsos positivos, de aceptar algo que después resulte no ser tan bueno. Entonces, yo creo que es una práctica muy recurrente de los editores y de los árbitros mirar quién escribió el artículo, quién es, ¿sí? Y si uno es una persona que todavía no es muy conocida, puede ser un camino duro. Yo te sugeriría, si tienes una muy buena idea y tú dices, mire, esto es un trabajo con mucho rigor, que es un aporte importante, ¿por qué no llevas tu trabajo a una conferencia importante de tu área? Sí, envíalo. Que te acepten la conferencia y presentar para que las personas que van a juzgar tu trabajo o tengas una probabilidad alta de que los que juzguen conozcan tu trabajo y se den cuenta que realmente es algo muy bueno para que cuando les llegue a la revista la probabilidad de que no te rechacen sea más alta. Porque siendo absolutamente sincero, la probabilidad de rechazo de un artículo, como llega a primera vez a una revista, de alguien que no ha publicado, es muy alto, muy alto. Y seguido a eso nos preguntan también, José Carlos, que si recomendarías alguna revista cuando están empezando en este proceso de publicación o cómo la seleccionarías. José Carlos, mira, depende mucho de tu tema. Digamos, mi correo electrónico lo puedes encontrar en la presentación. Si me quieres escribir y yo con mucho gusto, o la persona que le interese, con mucho gusto en lo que pueda servirle, lo hago. Procuro recomendarles alguna revista, sobre todo, ojalá, si son de macroeconomía, economía financiera, economía aplicada, lo voy a poder hacer con más facilidad. Si no, puedo buscar a alguien que nos ayude a recomendarles. Las herramientas, por ejemplo, el Elsevier Journal Finder es muy bueno, o el Springer también. No me gusta tanto, Springer me ha dado unas recomendaciones o baile a veces no tan precisas. El de Elsevier de verdad es muy preciso. Las revistas de Elsevier son también muy transparentes en todo el proceso en que te dicen qué etapa de publicación vas. Decirte, digamos, como la revista, por ejemplo, qué factor de impacto buscar, etcétera, depende de muchas cosas, pero yo creo que la publicación es un proceso escalonado. Generalmente, a menos que publiques con un director de tesis doctoral tuyo que ya está muy reconocido o alguien ya muy metido en el área, es muy difícil que tu primera publicación resulte una revista top, ¿sí? Casi imposible. Entonces uno podría comenzar por algo más modesto.
tampoco sin irse al extremo de la modestia, pero tú puedes tener un trabajo que tú dices, mire, yo he visto trabajos parecidos, no sé, en el Journal of International Economics, que es la revista más importante de economía internacional. Tú dices, de pronto allá no tengo mucho chance y es carísimo enviar, pero puedo enviarlo, por ejemplo, al Journal of International Money and Finance, que es una revista también muy buena y donde puedo tener más chance. Entonces podrías enviarlo allá. Pero depende muchísimo del caso particular. Si quieres, con mucho gusto, ahí están mis datos para que me envíes un correo y te ayudo en lo que yo más pueda, ¿vale? Complementando tu respuesta, José nos pregunta Elvira si puedes explicar un poquito más qué se puede encontrar en Journal Finder, si se sabe la dinámica de la revista o de pronto si tú pudieras compartirnos qué has encontrado desde la plataforma. Claro que sí, mira, Elvira, el Elsevier Journal Finder, espérate, subo un poco. Ah, pero la presentación ya no está viendo, listo. Después se las va a compartir a Pero te ustedes. lo puedo compartir Sí. para Ah, que gracias, puedas. Sara. Te agradezco mucho. Entonces, ahí coloco compartir pantalla, ¿cierto? Y perfecto, es esta de acá. Muchas gracias, Karen. Creo que acá están de nuevo ustedes viéndola, ¿verdad? Sí, creo que tiene un zoom, pero sí, eso ya, Sí, perfecto. perfecto. Mira, en esta parte de acá, acá está un ejemplo de Elsevier Journal Finder. Este ejemplo es un poquito viejito, la herramienta se ha modernizado más, pero digamos la idea es la misma. Entonces tú le colocas el título de tu documento, le colocas el abstract. En la nueva versión tú puedes colocar palabras clave, que es algo muy bueno porque las keywords que tú colocas, digamos, de tu publicación para información, y puedes o no elegir el campo, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, economía o lo que sea. ¿Qué te bota de resultado? Te bota de resultado información muy completa. Creo que estas tasas de aceptación, la mayoría de revistas hoy en día ya no las están poniendo directamente porque se ha vuelto un poco más, digamos, más reacios en ponerlas. Estuve buscando para esta presentación y solo les puedo darlos de algunas que los encontré. La mayoría son reacios en ponerlas, pero sí ponen información de los factores de impacto de la revista, del tiempo que lleva a que la revista, a que te den un primer, en promedio, ¿no? A que te den una primera respuesta. Te dice si tiene la opción de Open Access, que hoy en día todos lo tienen, ¿cierto? Y el fee de pagar si quieres tener Open Access, que eso aumenta tu número de citaciones después porque más gente puede acceder a leer. Y puedes, digamos, con esto entrar a la revista, mirar artículos parecidos que hayan publicado en la revista, etc. A mí, ¿qué me parece útil para una persona que esté comenzando? Mira, el factor de impacto y el tiempo que se demoran en primera revisión es algo que importa mucho a un autor primerizo. El factor de impacto porque supongo que tú estás queriendo que en tu universidad te den tenure, te contraten, digamos, pases de profesor asistente asociado, avances de escalafón. Tú, pues el factor de impacto es muy importante porque en casi todas las universidades hoy en día los esquemas de puntos están atados al factor de impacto, ¿cierto? Donde más es mejor. Vas a poder saber un factor de impacto que se amolda a tus necesidades de lo que tú estás buscando para según tus circunstancias. Y el tiempo, mira, hay una revista el Journal of Money, Credit and Banking que les conté, que es de Wiley, y no es por Wiley, es porque la revista la administran personas ya hace muchos años muy, muy mayores. Llevo 9 meses y no me responden ni siquiera el correo que les pregunté en qué etapa va. No tienen un sistema en donde te vaya diciendo ni siquiera si ya está en revisión de pares ni nada, sino que mandas básicamente eso por una plataforma que te desaparece el vínculo una vez lo has enviado y después dicen cualquier duda, escriba este correo electrónico. Y uno escribe y no le responde y van 9 meses. Si yo necesitara ese artículo para el tenure, estaría gravísimo. Sería terrible. Entonces, saber cuánto se demora en promedio una revista en responderte la primera vez es muy importante. Mira que esta revista, por ejemplo, el Economics Letters es rapidísimo, 5 semanas. Ahora, si tú combinas esto con la tasa de aceptación, que en esa época mostraba que era 20%, pero probablemente esté por debajo de eso, tú puedes ver que muy probablemente responden muy rápido porque rechazan también muchísimo, ¿no? Entonces, como rechazan, el editor rechaza mucho, rechaza a la primera semana, rechaza el 70% de los artículos que le envían, puede parecer que la respuesta es muy rápida, pero te da una idea de que por lo menos no se demoran tanto en darte una primera respuesta, sea buena, sea mala o regular, para tú saber si qué debes hacer con tu artículo. Entonces, yo miro mucho eso, ¿vale? Pero Elsevier Journal Finder sí realmente es una excelente herramienta que a mí también me ha dado muy buena información. A veces digo, mire, yo creo que quiero enviarlo a Finance Research Letters, pero déjeme intento con Elsevier Journal Finder a ver qué dice y resulta que me sale de primera.
Quiere decir que ya con el tiempo uno se va alineando con estas cosas sin que lo tenga premeditación, lo que dice que esta herramienta es muy buena. Gracias, José. Seguido, de pronto retomando un poquito tu respuesta a una de las primeras acerca de la visibilidad del working paper, hay varios comentarios acerca de si puedes aclarar qué es un working paper para la Claro que audiencia. sí. Es una excelente pregunta. Working paper, lo digo en inglés no porque quiera, sino porque en español tienen muchas traducciones distintas, ¿sí? Documento de trabajo, documento en progreso, borrador. Es cuando tú ya tienes un trabajo finalizado, en una versión que tú serías capaz de mandarle a una revista, o sea, que no te dé pena porque tenga errores de escritura, que esté bien escrito en inglés, que tenga unas estimaciones, si hiciste regresiones econométricas bien hechas, que te sientas ya, que es un trabajo, una versión casi que final, lo tienes listo para subir y compartirlo en la red, para que la gente lo lea, comente, lo conozca. Entonces, un working paper es eso, un trabajo ya elaborado, llevas trabajándolo 1 o 2 años y quieres presentarlo a la comunidad académica. Y los working papers son formas no revisadas por pares generalmente. Hay algunas entidades que sí, como el Banco Central de Chile lo revisa por pares, etc. Pero es una forma de socializar tu investigación antes de enviarlo a una revista, de una etapa anterior. Entonces, no es una publicación. ¿Por qué no es una publicación? Porque la serie no es una revista, por ejemplo, no tiene ISBN ni esas cosas. Por otra parte, no tiene revisión de pares generalmente, pero es un trabajo ya en versión final o casi final de tu investigación. Eso es un working paper. Súper, gracias, profe. Nos dicen también que Ania le gustaría saber qué otras bases de datos de acceso abierto, además de Ideas Repec, recomiendas para el área de negocios, economía y finanzas. Pues mira, hay una que se llama SSRN, Social Science Research Network, pero yo en esto sí recomiendo, en las así abiertas y de coworking, recomiendo 100% Idea Repec. De hecho, mira, hoy en día en la mayoría de universidades, tú puedes ver incluso en Harvard, los profesores colocan, este es mi perfil de IDRP, ¿sí? O sea, las universidades más prestigiosas están metiéndole mucho a eso porque se ha vuelto el repositorio de abierto, digamos, de fuente abierta y con borrado de working papers, etcétera, el más utilizado en el mundo y tiene casi todo, ¿sí? Es un buen complemento para Scopus. Realmente SSRN no me gusta tanto, de hecho bajar un documento de SSRN es una pesadilla, porque empieza, si tú tienes una dirección de correo que termina en .edu, te lo dejan bajar libremente, si no, te toca llenar una encuesta y que no sé qué, y que si, bueno, es un camello. Idea Repec no tiene eso. Y Idea Repec, una ventaja grande es que está asociado a las editoriales grandes, que digamos está conectado con Elsevier, está conectado con Springer, está conectado con Wiley, está conectado con Emerald, está conectado con las más grandes. Y los artículos lo chupa directamente con estas revistas, también sacan un nuevo número en sus páginas web, lo chupa y te los mete a tu página. Entonces tú sabes que cuando miras al autor, tienes casi que una visión de todo lo que el autor ha hecho. Perfecto, gracias. Tenemos, si te parece, para unas dos últimas preguntas. Claro, dale. Estoy aquí, si quieres, dando un poco de revisión para que podamos tener las primeras y las recientes. Nos pregunta Miriam, dado que las revistas piden exclusividad al enviar un artículo, ¿qué aspectos sugieres para poder presentar un artículo a diferentes revistas? Con eso hay que tener muchísimo cuidado. Digamos, mira, lo primero es, si tú mandas un artículo a más de una revista al tiempo o antes de que te hayan dado o una invitación a enviar de nuevo o un rechazo de alguna revista, eso es gravísimo y eso podría generarte la muerte académica. Es decir, si se dan cuenta puede meterte en líos muy grandes, ¿sí? Entonces, enviar a 2 revistas a la vez jamás es una buena idea. Siempre solo a uno. Ahora, hay revistas que el Elsevier tiene una cosa muy buena, es que el Elsevier tiene una cosa que se llama Your Article Your Way, o Your Document Your Way, algo así, que te dice, mire, la mayoría de revistas del Elsevier dicen, envíelo en el formato que usted quiera, se lo pasamos por revisión de pares, y si ya nos gusta, de pronto le vamos a pedir algunos cambios editoriales antes de entregar la versión final. A veces ni siquiera, a veces los editores te hacen todo y te mandan las proofs ya listas. Pero hay algunas revistas que sí son quisquillosas y te dicen, no, mire, envíelo con estos lineamientos, ¿cierto?
Entonces, si tú lo vas a enviar a una revista que tiene lineamientos, mirar los lineamientos con mucho cuidado y cumplirlos para que no te digan, mire, yo le digo que lo haga a mis estudiantes, que les digo, envíen los exámenes en PDF cuando me los envíen por correo electrónico. No acepto ningún otro formato. Y me envían JPG. A mí me da un infarto. Yo sufro. Yo digo, pero ¿qué de PDF no se entendió? ¿Es cierto? Lo mismo pasa con las revistas. Dicen, mire, que envíe la página de título, o sea, esto y así. Y lo envía uno diferente y dicen, mire, las instrucciones están ahí. ¿Qué de las instrucciones no entendió? Entonces, te lo pueden rechazar por eso. O te lo pueden decir, mire, hágalo de nuevo y envíemelo bien, cuando son queridos. Entonces, mira muy bien los lineamientos. Algunas no lo tienen, pero jamás envíes a dos al tiempo. ¿Cuándo puedes enviar de nuevo? Cuando te rechazaron, es una. Ya si te rechazaron, te liberaron de cualquier posibilidad de esa revista, lo envías a otra. O cuando te dan un revise and resubmit y tú dices, no, yo no quiero atender ese revise and resubmit. Uno escribe a la revista, uno rechaza, en el sistema dice rechazo, y ya la revista sabe que tú no aceptaste y que lo vas a enviar a otro. Pero sin hacer eso, no se puede enviar jamás a dos porque es gravísimo. Ujú. Y para complementar un poco tu respuesta, supongamos también en Elsevier tenemos algo que se llama, o siempre revisar, sugerimos, ¿no? Las políticas de ética y publicación de cualquier revista en las guías de autor. Es importante que las revisen y vean ahí, pues, cómo son esos procesos si deseas retirar tu artículo y enviarlo a otra revista y demás. Profe José, creo que estamos llegando ya al final de nuestra sesión del día de hoy. Si te parece, las preguntas que quedaron pendientes, pues te las comparto por correo electrónico para que las podamos responder a los usuarios. Muchos comentarios de que se sienten identificados, que al igual que tú tienen 3 hijos, que hay una persona que dice que la motivaste nuevamente a mirar las opciones que tiene para investigación, que ella está empezando en este proceso y que a veces, claro, contactar a expertos y demás como que era un tema importante para poder publicar, entonces que lo va a empezar a revisar, varios comentarios de agradecimiento por tu sesión y pues de parte de nosotros desde Elsevier del equipo de Latinoamérica Norte, pues muchas gracias por tu tiempo el día de hoy. No sé si quieres, nos han preguntado mucho tu contacto, tu correo electrónico, no sé si lo quieras compartir desde aquí o quieres Claro que que lo sí. enviemos. Claro que sí, mira, les voy a escribir acá donde dice chat, les voy a escribir mi correo, me pueden escribir si quieren el de la universidad, josegomez2@unisabana.edu.co y con el mayor gusto. A Karen, como siempre, muchísimas gracias por tu amabilidad, por invitarme. Te agradezco muchísimo. Al equipo de Elsevier, muchas gracias. Y a todos los participantes, muchísimas gracias. Qué gusto y qué alegría poder haber compartido con ustedes. Y Dios quiera que pronto podamos en vivo y en directo, que nos podamos ver cara a cara. Voy a compartir nuevamente tu correo para que todos lo puedan ver que quedó en el Perfecto. privado. Te Lo agradezco tengo por mucho. aquí. Sabana.edu.co. Listo. Entonces, pues nada, agradecer nuevamente, ya estamos terminando nuestra sesión del día de hoy, dejarles algunas recomendaciones, esta sesión está siendo grabada, si se perdieron alguna parte de la presentación del profe José, la vamos a tener en nuestro YouTube, en el canal de Elsevier Latam. Las instrucciones para descargar su certificado las estarán recibiendo el día de mañana. El correo con el que se registraron, nuestra sesión del próximo martes la dará nuestro capacitador experto Daniel Rangel. Los esperamos a las 10 de la mañana. Pronto estaremos compartiendo el calendario de las sesiones de octubre. Vienen temáticas como revisiones sistemáticas. Vamos a tener a Carlos, a Daniel, como siempre, compartiendo uso en las plataformas, ponentes invitados. Y pues nada, agradecerles nuevamente toda su disposición a nuestras sesiones, atentos a sus comentarios, su retroalimentación y pues un gusto haberlos tenido el día de hoy. Un abrazo para todos y feliz día.